Yo sí estoy de acuerdo en que la desigualdad se ha posicionado en la agenda periodística latinoamericana y mundial, y obviamente desde mucho antes en lo que se considera el primer mundo. Pero yo creo que Centroamérica, para muchas cosas, está en una especie de burbuja. Nosotros, en uno de los libros que publicamos, que es Crónicas Negras, el apellido del libro era Desde una región que no cuenta. Era un título expresamente elegido y que podía, y que de hecho resultó ofensivo para algunas personas, pero apelaba precisamente a eso, a que Centroamérica tiene una dinámica diferente al resto de América Latina, sobre todo. Es decir, comparar la realidad centroamericana con la del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile, pues es un poquito comparar peras con manzanas, o al menos intentar meterlos en el mismo cesto. Dicho esto, yo sí creo que aquí, a pesar de que se habla de igualdad y de desigualdad, como lo estamos haciendo ahora mismo, este foro es un foro importante en el que ese es el primer plato del menú, creo que el tema todavía no se ha posicionado como debería, o como a mi juicio debería, en la agenda, y si la circunscribimos, en la agenda nacional, y circunscribiéndolo aún más en la agenda periodística, que es la que nos ocupa a nosotros, que somos periodistas, ¿no? Yo sí creo que todavía falta que el tema de la desigualdad y las consecuencias que tiene y los orígenes de esa desigualdad se posicione de manera más clara en la agenda mediática. Una explicación, yo creo que se debe a que esa desigualdad no está interiorizada por la propia sociedad. O sea, como sociedad creo que no estamos conscientes de lo desigual que es la sociedad salvadoreña. Sacando cifras, hace unas semanas para un tema periodístico que estábamos trabajando, una familia salvadoreña que tenga unos ingresos en torno a los $600, una familia, no hablo del salario del padre o de la madre de familia, una unidad familiar que tenga $600 ya está entre el 10% de la población que mayores ingresos tiene. Es decir, son unos privilegiados. Pero las personas que estamos en esa situación, yo me atrevo a interpretar que la inmensa mayoría de los que estamos aquí estamos en esa situación, vivimos, creo que no nos consideramos unos privilegiados, aunque irónicamente lo somos. Y lo somos porque el otro 90% está en condiciones infinitamente peores que nosotros. Yo creo que bueno, como primer habrá tiempo para profundizar un poquito en esta idea, pero bueno, ahí me quedo para esta primera intervención. Creo que como sociedad nos hace falta percatarnos y oler lo desiguales que somos, para que luego como periodistas, es decir, como una parte activa de esta sociedad, que tenemos además el privilegio de poder contar y en teoría ser testigos en primera persona de lo que estamos contando, creo yo que hace falta todavía un proceso de interiorización de esa desigualdad, porque eso nos va a ayudar, creo yo, a hacer mejor nuestro trabajo. Vamos a ver sobre el concepto de desigualdad. Sobre la idea de que no ha sido cierto, de que nos han engañado con la idea de que el crecimiento era suficiente para luchar contra la desigualdad. Eso ha sido un engaño, ¿no? Claramente, y se está produciendo una tasa de acumulación de capital que crece mucho más rápido que la economía, que eso es la famosa tesis. Eso va tan deprisa que está provocando y va a seguir provocando un desajuste de todo el sistema intolerable. Es que es intolerable la idea, el grado de desigualdad que existe ahora y la tasa de crecimiento con el que está aumentando es intolerable. Y tenemos que plantarnos en esa idea, es decir, eso no es aceptable. No es aceptable ese grado de desigualdad, no lo es. En el que el territorio corto es todo el planeta. En el que sí tienes esto, digo, lo que hablábamos acerca de la crisis, digamos, la mayor capacidad financiera de gente con espalda como para poder comprar lo que quisiera en cualquier determinado momento, la capacidad de circulación que tiene ese capital, va a terminar generando separaciones cada vez más tensas.
Sin ir más lejos, el caso de Estados Unidos. Durante la crisis en Estados Unidos, de cada $3 que generaba la economía, 2 eran captados por el 1% más rico. 2 eran captados por el 1% más rico. En Estados Unidos la movilidad social interclase se ha roto por completo. Ya no se casa la clase media con los ricos, con el chico que va a hacer su trabajo en su Corvette, ¿no? Con la chica rica del pueblo, sino que se casan ricos con ricos, clase media con clase media y pobres con pobres. Lo cual termina por clusterizar la sociedad y romperla otra vez efectivamente. E inclusive en el proceso de recuperación que se ha dado, que es loable lo que ha logrado Obama en términos económicos, no se da por igual en todos casos. Del mismo modo que existe ahora una clase media y media alta mucho más consciente de la necesidad de prestar un poco de atención al impacto social de lo económico, y lo que ha llevado a que Walmart tenga que subir los precios de los salarios de sus trabajadores. También en el caso de la recuperación automotriz, la crisis ha favorecido el recambio tecnológico. La industria americana se había quedado atrás un poquito en términos tecnológicos a nivel automotriz, y eso facilitó que ahora sean más eficientes, pero a la vez que más eficientes, toman menos empleo, porque necesita menos gente. Entonces, me parece que estamos, me parece que la correa se va a cortar un poquito más. Y creo que en realidad como una reacción al proceso de la crisis, pero al mismo tiempo parece que este debate acerca de la desigualdad que está instalado definitivamente en Estados Unidos y se ha corrido para América Latina y en el resto del mundo, es porque en Estados Unidos este debate es álgido en este instante. Lo que permite también es la idea, y yo creo cada vez más en esto, de que no pueden existir sociedades exitosas, no pueden existir empresas exitosas en sociedades rotas. Creo que fue Stiglitz que hace un tiempo, una vez que hablaba, me decía: yo creo que el siglo que pasó es el siglo corporativo, pero este siglo que empezó es el siglo de la sociedad civil. Y si logramos que la sociedad civil empiece, y creo que el empoderamiento tecnológico facilita eso, a empujar este tipo de discusiones, hay una nueva generación de empresarios que son mucho más sensibles a ello, inclusive al muchacho Zuckerberg, por ejemplo, el dueño de Facebook. Te estoy abriendo demasiado la cosa, pero no importa. No, pero está muy bien. Creo que por un lado es un problema enorme de crecimiento de la desigualdad, pero que además es evidenciable ese crecimiento por una serie de factores. Y un elemento que tú añadías ahora es eso, es evidente incluso en la crisis, porque en los momentos en los que ha vivido el planeta en términos de crisis también ha habido una mayor acumulación. Y eso confirma la tesis de muchos que han planteado, incluyendo Stiglitz, el hecho de que el fundamentalismo del mercado es uno de los factores que hace que esa desigualdad crezca. Pero ustedes decían, de un lado sí ese problema y está siendo reconocido cada vez más en términos políticos, pero no lo suficiente, que es un poco lo que señalaba Roberto. O sea, sí, está siendo reconocido en algunos espacios donde se genera el debate alrededor de esta problemática, pero no está suficientemente asumido por la sociedad. Y no está suficientemente asumido por la sociedad, a pesar de que podría ser el siglo de la sociedad. Yo no sé si no está asumido por la sociedad. Yo tengo mis dudas con eso. Y creo que los políticos no son, voy a decir una palabra argentina porque me cae perfecto, no son pelotudos. Creo que son conscientes de eso. Me parece que las limitaciones que tienen para poder llevar adelante una agenda los excede significativamente. Del mismo modo que hablamos del secuestro de la democracia por parte de los grandes empresarios, el gran problema que van a tener, me parece, los políticos en América Latina es que a partir del proceso de apertura económica que ha consolidado grupos transnacionales desde América Latina inclusive, tú ya no lidias con un tipo que es el que maneja una empresa o 10 empresas dentro de tu país. Tiene que lidiar con un tipo que tiene capacidad de reacción en distintas economías dentro de una misma región, caso Centroamérica, que tienes varios grupos económicos internacionalizados. Y plantea otro problema, que es que tampoco veía la distribución que planteaban de que tanto los recursos, el capital que tienen acumulado los ricos equivale a 2 años o 3 años de cierta cantidad de salarios. Tampoco creo que ese sea el mecanismo. Yo no creo que ese mecanismo de redistribución, de pulverización de capital sea la salida, porque lo que estás creando es potencialmente mayores posibilidades para una nueva captura de capital. Ya no por oligarquías locales, sino por capitales transnacionales. Interesante. ¿Tú querías aportar algo en el tema? Sí. Bueno, yo no creo que vaya a haber mucho debate en torno a eso, a la existencia de una oligarquía, si queremos usar esa palabra. Está muy arraigada al lenguaje salvadoreño. Aquí incluso en los años previos a la guerra se manejó el concepto de las 14 familias
algunos de esos apellidos seguirán en la lista de Forbes. Vamos, yo no soy quien para dudar que esté pasando lo que se ha señalado y se ha documentado, que esas diferencias y esa desigualdad, en vez de crecer, se va acentuando. Eso es así. Pero bueno, si queremos, no sé, darle un poquito un giro, me atrevo a plantearlo como cuestionamiento, porque creo que yo no tengo la respuesta. Si estamos de acuerdo en esa lectura, ¿cómo se soluciona eso? O sea, ¿cómo hacer que esa situación, si bien no desaparezca, empiece a revertir? Y me atrevo a hacer un pequeño inciso. Yo, por ejemplo, fui de los que creí que en 2009, cuando en El Salvador ganó el Frente, creí que esa era la única alegría. Yo tengo 39 años, llevo 14 en el país. La única alegría política que he tenido en mi vida fue aquella, el 15 de marzo del 2009, cuando ganó el Frente y subimos al Redondel Masferrer a celebrarlo. Y yo soy de los que tuve muchas esperanzas en que ese día, esa fecha, supusiera una especie de, bueno, hasta aquí hemos llegado y de aquí ya vamos a empezar a cambiar. Tengo la sensación, después de 6 años, de que no se ha avanzado mucho, por no decir nada. Quizá han cambiado algunos actores, ha salido alguien de Forbes y ha entrado otro, pero yo tengo la sensación de que no se han hecho grandes cambios, al menos no los que yo, como persona que me considero progresista, de izquierda, ansiaba, o los que yo creí que iban a suceder, repito, en 2009. Entonces yo a día de hoy no le tengo esperanza alguna a que esa reversión en la situación de desigualdad nos llegue por la vía del cambio político. Es decir, yo no le tengo esperanza. Me desencanté completamente del Frente y obviamente no le tengo ninguna esperanza que un gobierno de arena vaya a ser el que se atreva a revertir. ¿Y por dónde vendría si no viene por el cambio político? ¿Perdón? ¿Por dónde vendría si no viene por el cambio político? Efectivamente, eso es el cuestionamiento. Pues si yo, al menos yo, no le tengo fe al cambio político, como hay otras sociedades, ahorita en España seguramente hay ciertos sectores de la sociedad, no sé qué tan mayoritarios, que tienen alguna esperanza en que, igual que en la sociedad griega, en que un cambio político permita un cambio de las reglas de juego. En El Salvador creo que eso no aplica. Acabamos de tener unas elecciones y el panorama prácticamente se ha quedado diputado arriba, diputado abajo, igualito a lo que teníamos, y ahora las próximas elecciones son dentro de 3 años para las legislativas y 4 para las presidenciales. No existe esa esperanza, si la queremos llamar. ¿Dónde podríamos buscarla? Creo que sobre ese mismo en América Latina es el secuestro de las élites, que significa hacer uso del poder económico para tener un control político sobre las decisiones, pero se cuestiona que esa vía sea posible. Entonces, al mismo tiempo me pregunto, entonces, ¿cuál es el rostro que le miramos a la desigualdad? Para tratar de entender qué caminos entonces pueden ser viables para revertirlo. Sé que tenías una idea, pero te pido conectarlo con esto, a ver si es posible. No, yo iba a comentar un poco del tema español, que hoy conozco más que el tema centroamericano, ¿no? El tema español y el tema europeo, que es a lo que me he dedicado durante bastantes años, ¿no? O sea, en Europa, por ejemplo, la desigualdad se redujo de 2004 a 2008, por ejemplo, se redujo antes también, del año 60 en adelante, se redujo, pero del 2004 al 2008 se redujo una caída aproximadamente de un 10% de la desigualdad en Europa, en su conjunto, precisamente por la ampliación de la Unión Europea. Entraron una serie de países y al entrar en la Unión Europea aumentó el desarrollo de esos países y decreció un poco la desigualdad. Pero hubo una crisis económica. Y en la crisis económica, el resultado de esa crisis económica ha sido un avance sin parar de la desigualdad. No ha parado de aumentar la desigualdad desde 2008. En una sociedad como la europea, que se suponía que tenía, acabo de leer hoy, por ejemplo, un último estudio que se acaba de hacer en Reino Unido, que dice que el Reino Unido es el país más desigual en este momento, uno de los más desiguales de Europa, y que es incluso más desigual que Estados Unidos.
el Reino Unido, que fue el paradigma de lo que era una sociedad y del welfare state, de la sociedad de bienestar y de la sociedad de la seguridad, ¿no?, para el ciudadano medio. El sistema nacional de salud, el sistema de enseñanza. El Reino Unido fue un ejemplo en el que la clase trabajadora británica luchó y consiguió una serie de cosas que se extendieron por toda Europa como algo adquirido, como algo que ya no íbamos a perder. Y en cuanto ha llegado la primera crisis, ha quedado claro que lo vamos a perder. Que lo vamos a perder como no se pelee. Por supuesto que lo vamos a perder. No hay nada que se consiga, que se pueda conservar, si no se pelea por ello. Yo creo que eso es una de las cosas que estamos viendo en Europa de la manera más evidente. Y el pelear por ello significa que en este momento, por ejemplo, en España, en el momento más fuerte de la crisis, el paro se situó en el 25,6. Entre los menores de 25 años fue del 54,5 el paro. Este año, el 2015, el paro se situó en el 22,3 y en 2016 será, calculan, del 20,7. ¿Vale? Bueno, uno dice, bueno, se está creando empleo, está creciendo la economía, se está creando empleo, luego va a mejorar la desigualdad. Pues no está mejorando la desigualdad, porque el nuevo empleo que se crea es un empleo precario y con salarios muy bajos, con salarios asombrosamente bajos para lo que ya se había logrado en la Unión Europea. Entonces, la salida de la crisis se está haciendo sobre la desigualdad, y eso es una cosa que si eso sucede en Europa, y si en Europa no somos capaces de frenar eso, el ejemplo va a ser demoledor, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no?, porque Europa fue el lugar donde eso se paró, donde eso se estructuró de otra manera, un poco a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se enfocó de otra manera la relación y los pactos entre la sociedad y el capital, ¿no? Hubo unos pactos que se respetaron, y ahora esos pactos se han roto. Esos pactos se suponía que eran un poco el espejo al que debería dirigirse el resto del mundo, ¿no?, ese tipo de pacto. Y ese pacto se ha roto en Europa, y eso es una noticia muy mala y una responsabilidad europea el evitar que eso siga así. Diego, conectamos un poco, de alguna forma lo que nos estás diciendo es el rostro de la desigualdad en Europa, ¿no? O sea, que es asombroso, ¿no? y que es asombroso cómo la generación de empleo y de ingresos no es suficiente para por sí reducir la desigualdad, porque se puede dar en condiciones que incrementan la desigualdad. Eso es interesante. Diego, entonces, ¿qué significa esa problemática? ¿Qué es lo primero que viene? ¿Qué es lo primero que viene a la mente de un periodista especializado en economía y negocios? Cuando piensa en desigualdad, ¿qué es la imagen que llega? ¿Te refieres a un chico sin dientes, ese tipo de cosas? No, eso me parece una telenovela. No tengo ninguna imagen de ese tipo. No, lo primero que viene a mi cabeza es la idea de una frase que dije hace un ratito, que es que no existen economías o empresas exitosas en sociedades rotas. Creo que es hora de replantearse. A ver, Reagan y Thatcher, ya que mencionó el caso de UK y Sol, fueron los fundadores, si quiere, de la doctrina neoliberal a partir de los 80, que lo que permitió fue que las empresas tuvieran desregulaciones y que facilitaran la posibilidad de incrementar la tasa de retorno del capital. O sea, hemos tenido ganancias exuberantes, pero como nunca, quizás solo comparar la época de Robert Barnes en Estados Unidos, en el siglo XIX, principio del XX, y combatir es combatir. A ver, regular eso se vuelve complicado. En algún momento Krugman propuso la idea de una especie de policía fiscal internacional que no prosperó, porque indefectiblemente necesitamos que cambie el paradigma con el cual los grandes empresarios comprenden la acumulación de capital, porque no van a dejar de acumular capital. Entonces, de lo que se trata al final del día es que estos tipos entiendan de que generar más tensiones, crear más señores feudales que van a terminar por vallar y crear fosos por todos lados para poder contener a la marea de niños desdentados, ¿sí? No es un camino viable. Me parece que, si quiero pensar en términos racionales, creo que lo que tenemos por delante es un largo proceso de rompernos la cabeza para encontrar qué mecanismos permiten que
vos regules el capital local e internacional dentro de una nación, fuera de una nación, de un modo tal de que ese capital entienda que es necesario, que lo que tiene que hacer es reinvertir y contribuir a invertir en apoyo del Estado, para que el Estado, y a su vez los actores del Estado, hagan lo que deben hacer, que es representar a la sociedad, porque, digo, regularlos de un modo que no se asusten, porque si tu vecino, pequeña nación aquí al lado, o en el otro extremo del planeta, resuelve que va a liberalizar más la política fiscal es para que el capital vuele hacia allá, estás en un serio problema. Creo que el juego de balance se ha vuelto extremadamente complejo para lograr cambios, y yo sé que hay una intención, hay una expectativa de cada uno de nosotros de ver cambios en el corto plazo, pero eso no va a pasar. Yo no creo que vaya a pasar. Esto es gradual y de una progresividad que va a ser pasmosa. A lo mejor tenés golpes de suerte, qué sé yo, pero me da la impresión de que esto va a ser muy lento. Sí, sobre el rostro de la desigualdad, o sea, yo estoy convencido de que no hay un rostro de la desigualdad, y ahí sí que intervienen mucho las realidades nacionales, más que nacionales o sea, Europa como un todo. Latinoamérica no es un todo, pero bueno, existen ciertas regiones que sí que tienen algunas características, como puede ser Centroamérica con el sur de México. El rostro de la desigualdad en España, en una sociedad como la española, es mi madre. Mi madre tiene una pensión mínima de viudedad. Vive ella sola en una casa que estuvieron pagando mi padre era un obrero, camionero, y mi madre no trabajaba y estuvo un tiempo cuidando niños ajenos, limpiando casas ajenas como complemento familiar. Ahora está con la pensión mínima allí, que es de unos, no sé si este año lo habrán aumentado otros 2 euros, que es el aumento promedio en los últimos años, debe ser en torno a 620 euros, que en dólares son unos $700 ahora que ha bajado un poquito. Ese rostro es el rostro que se usa en España como ejemplo uno de los muchos ejemplos, porque no es la única realidad, la de las personas pensionadas, pero esa sería mi madre. Obviamente, si mi madre se viniera aquí con su pensión, estaría montada en el dólar, como decimos. O sea, vivir con $700 en El Salvador te mete, como mencionaba al principio, directamente en ese 10% de la población más privilegiada. Y aparte, no nos quedemos estrictamente con los términos numéricos. Mi madre tiene esa pensión todos los meses con 2 aguinaldos anuales, que es el salario entero en julio y en diciembre, y tiene un sistema de salud que le cubre, un sistema de salud que en el caso del País Vasco es un sistema de salud de calidad. Es decir, si mi madre se enferma, ya es una señora mayor, va al médico, no tiene que pagar dinero por la consulta, y todas esas cosas que aquí en El Salvador consideramos naturales, hay en muchas partes del mundo que no son naturales. Ir a pagar por la medicina, ir a pagar porque a uno le tengan que operar. Entonces, esos $700 se revalorizan. Aquí en El Salvador, si hay que elegir uno de los muchos rostros de la desigualdad, yo me iría, y obviamente influenciado por el trabajo que hago yo, que es dentro de la Sala Negra, pues un trabajo muy con comunidades. O sea, el que se me viene así ahora sería una madre soltera que está criando 2 o 3 niños en una comunidad en la que del extrarradio de San Salvador, que esté obviamente en el sector informal ganando quizá unos 100, 120, $200 y sacando con eso 3, 4 niños, teniendo que rebuscarse para ir a comprar la medicina, porque cuando se le enferma un hijo tiene que lo lleva en su casa a la unidad de salud, que es gratuita, pero raro es que haya medicinas, y una serie de agravantes, porque esos, digamos, serían comunes, esa realidad que he descrito hasta ahora sería común en muchos países de América Latina, pero en El Salvador entra el componente de la violencia, que todavía agrava más y vuelve más complicado la situación de desigualdad. Es decir, en El Salvador esa misma mujer
no podrá decidir a qué escuela quiere llevar a sus hijos. Aquí en El Salvador se maneja colegio y escuela, no son sinónimos. Colegio es de pago, escuela es pública. En España son sinónimos. Porque la realidad de las pandillas no le permite siquiera decidir ir a la escuela que está en la colonia de la Par, que le han dicho que es un poquito mejor, o porque tiene más grados, o porque se estudia bachillerato, porque ellos viven en una zona que está dominada por una pandilla y la escuela o el instituto queda en el otro barrio. Entonces, no sé, por buscarle un rostro y para no extenderme con la foto del niño desdentado, ese sería, que obviamente, para resumir, no es la misma fotografía la que da la exclusión en Centroamérica que la que da la exclusión en una sociedad como la europea. De hecho, perdóname, una sola cosita. Me acuerdo hace un tiempo que yo escribí un reportaje sobre la crisis en España. Creo que vos fuiste el que me dijiste, la crisis en España es una crisis de clase media. Una crisis como esta en América Latina sí deja gente con serios problemas para poder volver a subir después la cabeza más allá de lo que pretendía. Y pensaba, si querés, con una imagen, creo que el hambre, hay crisis que hacen hambres distintos, ¿no? En Estados Unidos es una crisis distinta, en la de Europa es otra, pero en los países en desarrollo es una crisis, la desigualdad en sí mata gente. Sí. Y se lleva el hambre. A diario. Yo creo que en común hay una cosa que yo creo que define la desigualdad, que es el trabajador pobre. El trabajador pobre donde sea. O sea, el trabajador pobre en Salvador, alguien que trabaja y que no consigue llegar a satisfacer sus necesidades primarias, ¿no? El trabajador pobre que en España no es capaz de alcanzar ese nivel, o que en Argentina o en otro lugar o que en Estados Unidos, el trabajador que en Estados Unidos ya no es capaz de alcanzar el sueño americano, que consistía en que si tú trabajabas no eras pobre. No serías rico, por supuesto que no, pero tampoco eras pobre, eras alguien que vivía con dignidad, ¿no? El romperse esa idea, en el caso de Centroamérica, porque no se llega nunca a ella, porque no se consigue llegar a ese punto en el que trabajar sea suficiente para tener un nivel digno de vida. En Estados Unidos se rompe esa idea del trabajador que por el hecho de trabajar tiene derecho a una vida digna. Si tú trabajas fuerte, trabajas duro, en Estados Unidos tendrás tu casita, tendrás tu coche, tus hijos podrán ir al high school y ahorrarás para ver qué pasa con tu hijo, eso se acabó. Y en Europa también empieza a acabarse eso, ¿no? El trabajador pobre no tiene acceso a lo que hasta ahora era el nivel de un vida digno, ¿no? Se conserva, por supuesto, el sistema social todavía, pero el trabajador pobre es, para mí, la cara de la desigualdad. Ok, muchas gracias. Vamos a introducir un elemento adicional y a tener unos últimos minutos de conversatorio, porque entre nuestra invitada y nuestros invitados, porque quisiéramos también abrir a un diálogo con quien está aquí acompañándonos para escucharles, ¿verdad? Que tener una idea también de sus comentarios, preguntas. Pero quisiera introducir una cosa, porque estamos acá en el medio de un foro centroamericano de periodismo. Este es un primer conversatorio que intenta vincular desigualdad y periodismo. ¿Qué es lo que hace que un tema como la desigualdad tenga relevancia para hacer la actividad periodística, tenga importancia para introducir el tema? Que lo sepas escribir como él. Ok, pero ¿qué es lo que hace que esto tenga realmente una relevancia? Y más allá de únicamente tener una relevancia, es si cuando estamos hablando, por ejemplo, de un periodismo comprometido, de un periodismo propositivo, etcétera, estamos también pidiéndole a esa actividad periodística que explore alternativas, o eso va más allá de un rol que puede hacer el periodismo. Entonces, dejo eso nada más en el ambiente y por alusión, supongo, Diego, serás el primero en responder. Sí, me hicieron esa pregunta hace un tiempo en Huesca, creo que fue, acerca del periodismo comprometido. Yo dije que para mí era un contrasentido hablar de periodismo comprometido, porque esencialmente el periodismo debe ser comprometido. Entonces, para mí es periodismo. Que difiere de esta cosa de periodismo militante, que es esta especie de tontería de chicos de house organ de partido político.
No sé. ¿Qué hace relevante para No ese sé, periodismo? vos estás viendo, vos ves una historia y la historia te llama atención porque te toca. Para mí, en el fondo, o sea, no sé porque no tengo respuesta original. Me parece que al final del día se trata de que te tocan ciertos valores, y ciertos valores que son universales, ¿no? Si fuiste educado más o menos sanamente, ¿no? La pobreza te sienta mal, que una injusticia te sienta mal, que alguien no tenga las posibilidades mientras otros tienen demasiadas te sienta mal. No lo sé, es como una especie de reacción epidérmica, ni siquiera necesito intelectualizarlo. Si intelectualizo ya, por supuesto, puedo encontrar un montón de otras razones y como editor le pido al periodista, andá y busca este tipo de historia, pero me parece que es básico, es epidérmico. Te llama la atención, y te llama la atención no solo la desigualdad en términos del rico versus el pobre, sino dentro mismo de los ricos también hay fenómenos que son sumamente interesantes para poder contar en las clases medias y demás, ¿no? O sea, creo que es epidérmico, ¿no? Y te tocan los valores. Eso es lo único que puedo decir. Nada nuevo. Roberto. Sí, vaya. Hay una frase de Kapuscinski, del polémico Kapuscinski, pero es una frase que a mí me encanta. Dice algo así como que como periodistas no deberíamos escribir sobre alguien con quien no hemos compartido un tramo de su vida. Yo esa frase la conocí después, cuando ya había tomado unas decisiones, pero creo que ilustra lo que yo creo que es una de las formas de acercarse periodísticamente al fenómeno de la desigualdad. Yo creo que como periodistas tenemos que empaparnos de desigualdad. Normalmente, hay excepciones, pero normalmente los periodistas no pertenecemos a las expresiones más crudas de esa desigualdad. O sea, somos ajenos. Y como periodistas se suelen hacer viajes o tours, aunque sea por iniciativa propia, a conocer esas realidades. Muchas veces las ONGs nos ayudan, entre comillas, y nos llevan a una casa, una champa, nos llevan a conocer un proyecto, y eso está muy bien. Es una de las maneras de salir de nuestra cápsula, y reitero la idea de cápsula, que es más exagerada en sociedades como la salvadoreña. Pero yo creo que podemos ir todavía un poquito más allá. Lo creo y no es, o sea, algo en un plano teórico. Yo intento poner en la práctica esto que creo. O sea, yo creo que hay que hacer una inversión de tiempo suficiente para conocer a una persona de la que queremos contar algo en esta línea, en la línea de retratar qué es la desigualdad y qué supone vivir, ser los afectados de esa desigualdad. Yo hay trabajos en los que me he estado 10, 11 meses siguiendo a personas, siguiendo es yendo con ellas en el bus, yendo con ellas a su casa, haciendo un trabajo que permita, si bien obviamente eso no sirve para formar parte de ese mundo ajeno, sí creo que cuanto más tiempo invirtamos, más nos vamos a empapar de esa realidad que vamos a contar. Dicho esto, yo pues me sé un afortunado por trabajar en un medio como es El Faro, que permite esto. A ver, El Faro no es que nos diga tómate 10 meses para una historia y ya, ni mucho menos. Nos toca hacer nota diaria, nota de término medio, etcétera, etcétera. Pero creo que sí que hay decisiones personales que permiten hacer ese trabajo de empaparnos de realidades que nos son ajenas y que con muy pocas destrezas que tengamos permiten que generemos unos textos que a su vez generan unas empatías hacia esa problemática. Yo estoy convencido de eso y trato, con mis incoherencias, que son muchas, de ponerlo en la práctica en el terreno que estoy ahora, que es sobre todo el de la violencia, pero que la violencia, en el caso de El Salvador, es una
está directamente relacionada con la desigualdad. Es una relación causa-efecto innegable. Y el fenómeno de las pandillas en particular y cómo afecta a la convivencia. Entonces, eso, por soltar una idea, yo sí creo que hay maneras de aterrizar ese debate que estamos teniendo aquí, de cómo traducir en textos periodísticos esa relación de nosotros como periodistas en calidad de traductores de una realidad que está ahí y que es tan sangrante como lo han demostrado las cifras que se han leído en la primera parte de este conversatorio. Y antes de darle la palabra a Solco, y con esto cerrar un poco, porque vamos a pasar el micrófono también a ustedes para algunos comentarios, reflexiones o preguntas. En esa traducción del texto de una realidad a un producto periodístico, ¿hasta dónde llega el periodista? ¿Hasta dónde llega el periodismo? Seguramente esta es una pregunta que les hacen a ustedes cada vez que van a un foro, pero también es importante volver a repreguntarse alrededor, ¿no? Entonces, contigo cerramos. Yo que recuerdo también una frase de Kapuscinski que dice que este no es un oficio para cínicos, este es un oficio de gente que tiene que creer que su oficio vale para algo, ¿no? Que su oficio ayuda a que la sociedad sea consciente de sus problemas y se comprometa con ellos, ¿no? Yo creo que es también importante no aceptar el pesimismo radical, no aceptar el mensaje de que no es posible cambiar nada. Yo creo que ese es un mensaje profundamente reaccionario que moviliza a la gente, que la hace pasiva, y yo creo que los medios de comunicación no deben caer en ese mensaje que se nos intenta meter continuamente como elemento básico de nuestro trabajo. No sirve de nada contarlo, no sirve de nada explicarlo, nadie va a reaccionar a ello, no es verdad. Yo creo que eso es importante. Luego, yo si tuviera un medio de comunicación le pediría a ellos dos que escribieran. Le pediría a él que escriba lo que escribe, y a mí me encanta, que es periodismo económico narrativo. Ser capaz de contar la economía, qué sucede, contarla como es, porque la economía no es una cosa abstracta, son personas las que la están haciendo, personas que tienen unas ideas y unos intereses, y esas personas tienen además pasiones. Entonces muchas veces la economía se podría contar como si fuera una tragedia de Shakespeare, porque nos limitamos a contarlo con números y no es verdad. Detrás de eso, de esas decisiones, de las decisiones que se tomaron en los años 80 de regular los mercados financieros, había intereses de grupos, de personas, de objetivos concretos que no fuimos capaces los periodistas de denunciar en aquel momento, ¿no? Pero que ahora sabemos que fue así. Y yo creo que le pediría también, y estaría a él, que me contara también la otra parte también de la misma historia, que es cómo afecta luego eso, y no contarlo de una manera superficial ni de una manera que sea puramente anecdótica, sino siendo capaz de comprender la vida de una persona condenada injustamente, porque es una palabra que deberíamos aprender a conjugar, a utilizar otra vez, que es injusto. Deberíamos aprender a decirlo. Las cosas, cuando son injustas, son injustas. No hay que decir que son, en fin, de otra cosa. Es injusto. Entonces, deberíamos explicar la vida de esas personas y lo injusto que resulta que ellos o sus familias no consigan alcanzar ese nivel de dignidad al que tienen derecho. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces de los medios de comunicación en manos de unos pocos y que responden a ciertos intereses. ¿Cuál creen ustedes que es el papel que tienen estos medios de comunicación como potenciadores de la desigualdad? Es decir, ¿inciden los medios de comunicación en que se fomente ese discurso, etcétera, y en ese contexto, ¿no?, como repito, de la creciente acumulación de los medios en manos de pocos? Bueno, yo voy a hablar por mi país, por Honduras, y no voy a hablar en calidad de institucional, sino como una periodista que soy. Y para mí el periodismo y la desigualdad están íntimamente ligados. Y están íntimamente ligados sobre todo en mi país, porque la mayoría de periodistas y de mis compañeros que han estudiado periodismo y que estudian periodismo son gente pobre, verdaderamente pobres. Y que lastimosamente
al ir a uno tratando de incursionar a los medios de comunicación, lo que encuentra es mayor pobreza y sobre todo una pobreza humana y desigual de parte de los dueños de medios de comunicación. Hasta de los que hoy se dicen ser alternativos y abanderados de la lucha de los pobres y de los desiguales, son tan desiguales en el trato, más que los medios comerciales, al grado que no tienen un ingreso, un sueldo base, sino que le dicen, bueno, te damos 2.000 lempiras, el resto lo haces vos. Y por ahí comienza la corrupción, y por ahí comienza la compra de la moral de las personas, ¿no? Por ahí comienza la deformación de ese ser que podría aportar mucho contando historias, pero o ayudar a transmitir esas historias que están ahí afuera, ¿no? Pero ahí vamos a los valores, como bien decía aquí el colega, y esos valores, si están bien cimentados, entonces uno tiene que buscar otro trabajo, o si no, tiene que buscar otras alternativas para salir. Creo que sí, la desigualdad afecta al periodismo, y es lo que tenemos ahora, un periodismo que casi no llega a ser periodismo para mí, sobre todo en países como el de Honduras, ¿no? Y de paso nos afecta también con la violencia, y si se es mujer es peor todavía, ¿verdad? Porque allá es un objeto sexual, entre más bonita y entre más se deja de que la ofendan y la acosen en una televisora o en una radio, entonces ahí va a estar, ¿verdad? Si quiere ser profesional, ética y contar historias, pues ni modo, como ayer nos decían, hay que hacerse ONGista, ¿verdad? Ir a buscar trabajo en una oficina de medios de comunicación o a ir a hacer otras alternativas para poder uno sentir que está haciendo periodismo o periodismo humanitario. Una tercera pregunta, por favor, antes de hacer una ronda acá de comentarios. Bueno, buenas tardes, agradecerle las posiciones. Primero, comparto la cuestión, yo soy periodista y no trabajé nunca de periodista por la forma de que nunca te dejan expresar lo que vos decís, te mutilan tu pensamiento, no te dejan entrar a lo que realmente es el problema, porque se habla de los efectos, pero no del problema. La violencia laboral comienza cuando los salarios son injustos. Desde ahí una violencia que nunca se denuncia. El otro problema, al periodista ya no se le enseña a ser crítico y analítico de su entorno, desde el punto de vista social general, sino sesgado. O sea, el periodismo se ha dividido en ciertos, ¿verdad?, segmentos, en ciertas características, donde el deporte, ¿verdad?, y los plus de consumo son los que tienen la mejor rating, y eso es el que importa. La problemática social nada más se vuelve como una noticia, no como un estudio, y que hay que sacarla porque ahí está. Entonces, la desigualdad comienza cuando el hombre ya no dice lo que debe decir, y se alinea porque tiene que vivir. Normalmente la mayoría en nuestro país la gente va con gran ilusiones a la cantidad de universidades que hay, pensando que un título le va a dar un estatus, y cuando sale a trabajar él se encuentra que los objetivos donde él va a laborar no son coherentes con la enseñanza que le han tenido. Por lo tanto, él no puede ser un sujeto activo en cuanto a la visión empresarial y a la visión social del país. Entonces te toca que o te quedas y te haces famoso por no decir nada, ¿verdad? O por aprender a obviar o por aprender a legitimar, porque ahí comienza el verdadero proceso, pues. Entonces es bien bonito cuando se hacen estos esfuerzos, a la luz de cómo el mundo se ha descompuesto, ¿verdad?, a la luz de cómo hay una gran cantidad de formas de comunicarnos, porque eso es lo que ha estado. La noticia no llega porque la da, sino porque hay medios que te llegan y la gente puede decir de alguna manera lo que debe decir. Pero estructuralmente los medios mediáticos tienen un objetivo aplastante hacia el proceso real de los estadios que va a ir pasando una sociedad, pues, de ser una sociedad puramente agrícola, si lo queremos ver en los medios de producción, pues para llegar más o menos a ser industrial, no digamos tecnológicamente avanzada, porque la educación también no se volvió un servicio, sino un producto, donde no se le enseña al sujeto a tener realmente un concepto que, aunque no le guste a él, es verdad, porque ese es el otro problema. Yo lo que no me gusta lo niego, pero cuando tú tienes la objetividad como parte fundamental de tu carrera, en tu vacaz de la vida, como dijo la compañera,
lo que es justo y lo que es injusto, y eso se ha perdido. O sea, la ética. Entonces creo yo que si el periodismo comienza a tener cierta fuerza en el sentido, pues, que las personas también comencemos a presionar por el derecho de decir lo que debemos decir, amén, que los medios de comunicación no nos pertenezcan, buscar la manera de hacer algún proceso de pensamiento más fuerte sin que seas tan extremista. Así que por ahí pienso que es necesario que la desigualdad, como dijo ella, el periodista tiene que aprender a decir lo que debe decir. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda. Roberto. Vaya, intentando responder, al menos de manera tangencial, las tres cuestiones. Yo no comparto que hoy, a día de hoy, haya una mayor concentración de medios que cuando al menos yo llegué al país, que fue en 2001. Cuando llegué al país, y yo llegué y estuve aquí unas semanas, y el primer lugar en el que me dieron trabajo fue el Diario de Hoy. Yo trabajé 1 año y medio en el Diario de Hoy, 6 años y medio en la prensa gráfica. O sea, como decía Martí, conocí las entrañas del monstruo. Y luego estuve de freelance y ahora un par de años, y ahora llevo con el Faro otros 4 años. Yo creo que en 2001 había mayor concentración y mayor... o sea, tenía más peso lo que decían los diarios y las grandes televisoras, tenía mucha mayor incidencia sobre la agenda nacional. Siento que ahora no es así, entre otras razones, porque han surgido algunos medios, entre ellos el Faro, me atrevo a incluirlo, pero no solo, que intentan tener una voz distinta, pero también por redes sociales y por otros fenómenos que han ocurrido. Todos los que son de aquí saben cuáles eran los tamaños de los bloques de diarios que uno encontraba hace 15 años en los semáforos vendiendo los canillitas. Eran cuestiones de este tamaño. Ahora los ves ahí debajo con sus 10 o 12 ejemplares. Es decir, la incidencia que están teniendo los grandes medios no la estoy menospreciando, sigue siendo, y de hecho eso me da pie para entrar a la segunda parte de la respuesta, pero yo tengo la sensación de que es menor. Aún así, yo estoy convencido de que los medios de comunicación son corresponsables de la situación que se vive en El Salvador. Lo llevo al terreno de la violencia, que es el que yo conozco más. A mí me ha tocado, por un proyecto en el que estoy embarcado, estudiar mucho lo que ocurrió en la década de los 90 en torno al fenómeno de las pandillas. Esa es la década en la que el fenómeno crece, no en la que se radicaliza, pero sí en la que crece. Y yo, es una de las conclusiones de este proyecto, que es un libro. Los medios de comunicación actuaron sobre el fenómeno de las pandillas como gasolina, como combustible. O sea, no solo no supusieron un freno, sino que aceleraron el crecimiento del fenómeno de las pandillas. Yo también creo que existe mucha precariedad en el periodismo. Quizá en los medios de comunicación escritos no es tan descarado. Sí, en otros, en especial en radio e incluso en televisión, esa es una realidad que está ahí y que es de muy difícil solución, porque para lo que voy a decir ahora no es lo mismo estar en una condición que en otra. Vaya, yo hace 6 años ganaba el doble de lo que gano ahora, pero fue mi decisión renunciar a ese salario por hacer un periodismo en el que me siento mucho más cómodo y creo que aporto más a la sociedad. Esa no es una decisión que se atreven a tomar todos los periodistas por muchas razones, entre ellas porque tengan que mantener a 3 hijos, por ejemplo. Y también, y meto el matiz que es muy importante, no es lo mismo tomar esa decisión cuando se ganan $1000, renunciar a la mitad, que cuando estás ganando 300. Renunciar a la mitad de 300, o cuando estás ganando 3000. Pero yo creo que existe cierto margen para no caer en ese pesimismo, y sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba Sol, de que no hay nada que hacer o de que todo está tan negro. Yo creo que sí que existen espacios desde los que se puede al menos
denunciar esa desigualdad y las consecuencias de esa desigualdad. Y bueno, no sé si me quedo aquí para no eternizar esto. Hombre, yo diría que en temas de los medios de comunicación, yo creo que hay siempre dos peligros clásicos muy importantes, que es el monopolio empresarial. Existan monopolios empresariales, eso es muy malo para la libertad de expresión, y el control estatal, que es igualmente pésimo para la libertad de expresión. Las dos cosas, desde mi punto de vista, son muy malas para... Debería decir que los medios de comunicación en Europa, la crisis económica les ha afectado muchísimo a todos ellos, sobre todo a los medios más clásicos, han sufrido el impacto de la crisis y la caída del mercado publicitario de una manera brutal, y al mismo tiempo eso les ha hecho endeudarse a muchos de ellos endeudarse con entidades financieras, lo cual dificulta enormemente el ejercicio de un periodismo independiente. Y los medios digitales, que sin embargo hay muchos y que han salido muchos muy interesantes, siguen siendo débiles desde el punto de vista empresarial, y eso dificulta también el trabajo periodístico, porque necesitan una cierta fortaleza empresarial el hacer ese tipo de trabajo. Los dos problemas están planteando una situación nada brillante del periodismo en este momento, ¿no? Si yo tuviera que decir qué es lo primero que deberíamos hacer los medios de comunicación ahora, es pedir rendición de cuentas, exigir que se explique y que se rindan cuentas, ¿no? Aquí antes se contaba de una empresa, ¿no?, que había pedido permiso para que tuviera abastecimiento de agua para 1.000 casas, y después había construido 10.000. Bueno, esa empresa debe tener un nombre, debe tener unos responsables, esa empresa debe ser llevada ante los tribunales y debe ser castigada por haber hecho semejante cosa, ¿no? Quiero decir, y la labor de los periodistas debería ser, pues, denunciar ese caso, explicar qué leyes son las que se le deben aplicar, explicar quiénes son los responsables de semejante desaguisado y exigir rendición de cuentas, que esa empresa sufra una multa suficiente como para arreglar la situación que ha provocado. No, muy breve. Podríamos hablar un día entero sobre la situación de los medios y sobre los medios y libertad de prensa y libertad de empresa. Solo decir que las empresas de medios tienen agenda, como cualquier empresa. No creo que modifiquen las cosas más allá de fortalecer o no percepciones que ya existen en la sociedad. No creo que la cambien, eso negaría todos los estudios de teoría de la comunicación al respecto, simplemente por aportar. Y en caso de Honduras, lo siento muchísimo. Honduras es una sociedad, es un país premoderno y usted la tiene muy jodida. Creo que el tipo que mejor podría ayudarte a pensar esto es un periodista que no está aquí en este momento, está en el Faro, viene en estos días, se llama Alberto Arce, conoce muy bien Honduras y tiene una lectura mucho más profunda. Mientras tanto, lo siento, solidaridad y todo, porque no se puede trabajar el modo en que están trabajando allí. Es casi esclavista el mecanismo que tienen. Lo siento. Bueno, 2 intervenciones más, solo les ruego tener en cuenta las únicas 2 reglas. Al grano, directo en lo que queremos comentar o preguntar, y si lo que queremos es preguntar, por favor, díganos a quién quieren preguntarle. Ok, vamos. Bueno, gracias. Yo creo que primero comparto con el amigo del Faro que si no, para los que saben un poco de cristianismo, Jesús dijo que los pobres eran los únicos que iban a pasar al reino de los cielos. Y la literatura universal está llena de eso. Las telenovelas de hoy están llenas de eso. Pero ¿cuál es el mensaje que nos dejan? El mensaje es que la mujer pobre tiene que llegar a ser bonita, tiene que agradar mucho, y al final de la telenovela pues se casa con el hombre rico. Y ese caso se da en la sociedad. Ahí tenemos reyes en África, en Europa. Es decir, esa palabra de posicionar, no sé si es la más correcta, pero está posicionado que el que tiene dinero
generalmente se proyecta como una persona inteligente, trabajadora, y la gente que es pobre se proyecta generalmente en los diferentes medios, no solo la prensa, me refiero a otros medios, como gente que no trabaja o que no es inteligente. Entonces, un periodista tiene que luchar contra eso. Y yo estoy de acuerdo. En primer lugar, yo creo que habría que reconocer que Oxfam está tocando un punto bastante sensible, porque el tema de la igualdad está ahí presente, está al frente de mi casa, está en los salarios de los periodistas y de la gran cantidad de salvadoreños, pero normalmente nosotros vivimos el día a día y esa desigualdad no la vemos. Por eso repito que es importante este tipo de investigaciones, porque refuerza argumentos, nos da argumentos para poder abrir un poco el optimismo. Y estoy de acuerdo con los colegas periodistas de que para un periodista que está en el círculo de la pobreza, le es muy difícil incidir en temas. Pero sigo siendo optimista. Creo que en cuanto tengamos este tipo de información, en cuanto los periodistas aprendamos a recoger, a recolectar, a hacer este tipo de investigaciones, en esa medida vamos a poder ir cambiando el país. No creo que esto esté cerrado. No creo que El Salvador va a ser así como es siempre. Yo soy optimista. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a los comentarios finales conectados a las últimas dos preguntas, pero también a una última reflexión. Disculpen, pero hay que manejar el tiempo. No, me gustaría darles la palabra. Sé que ustedes dos han levantado, ella también ha levantado la mano, pero tenemos que ir cerrando. Lo siento, hay otro conversatorio después. Vamos a ir entonces con ese comentario final, primero con Diego. No sé qué dijo el señor. Todo medio necesita capital, lamentablemente, e inclusive en la base de la pirámide van a necesitar capital, más allá de que sean medios tradicionales o no tradicionales, inclusive propaladoras, una pequeña radio con la cual la gente comparta ideas y demás. Estoy completamente de acuerdo contigo de que la tecnología no se distribuye igual en todos lados, que la posibilidad de acceso a medios como El Faro en la base de la pirámide entre los más pobres es compleja, porque o vas a un cibercafé o algo o no te enteras qué está pasando. La realidad hemos llegado a un punto en que la realidad es lo publicado y si te tocó acá al lado que un marero reventó a alguien y eso no sale en un medio determinado, eso solo existe para ti que fuiste testigo y no para el resto de la sociedad. Es extremadamente complejo el proceso. Me parece que no lo sé, a veces los mecanismos de medios comunitarios pueden llegar a ser útiles para aquellos que no tienen tanto acceso a capital. Y si sirve de algo, hay proyectos a nivel internacional que financian algunas ideas de medios comunitarios. Si quieres, después te paso un par de datos para ello. Gracias. Gracias. Sol. La verdad que no he sido reflexiones finales, no tengo ninguna, en el sentido de... Me parece que este es un debate abierto, que yo creo que vamos a seguir hablando de este asunto durante bastante tiempo y que lo importante yo creo que es justamente mantener el debate abierto, no permitir que se cierre, sino alentarlo, permitir desde nuestros medios, en la medida en que podamos. Por supuesto, yo lo digo desde una posición muy cómoda, en el fondo, porque yo no arriesgo especialmente nada. Como periodista europea no arriesgo la vida, no arriesgo tampoco una pobreza o sea que yo lo estoy diciendo todo desde una posición muy fácil. Eso tengo que reconocerlo y al mismo tiempo admitir la admiración que me provocan los periodistas que se encuentran en una situación mucho más diferente, mucho más peligrosa y aún así hacen su trabajo. Mi admiración por ellos. Óscar. Sí, yo estoy... A ver, yo es una concepción muy personal del periodismo que y yo no me refiero estrictamente a lo profesional. A mí, mi manera de ver el periodismo me ha hecho tomar unas decisiones de vida muy concretas, como regresar a este país, por ejemplo. Yo
tuve la oportunidad de irme a casa de mi madre por una temporada más o menos larga hace un par de años, y yo tengo ya 2 hijas salvadoreñas y me regresé por lo que creo que es coherencia con la concepción del periodismo que tengo yo o que creo tener, que creo enlaza con la que vos planteabas de tener siempre en el radar a los más vulnerables, es decir, a los más afectados por la desigualdad. Yo, en temas como, a mí me parece pecado capital del periodismo salvadoreño tomar partido en cuestiones como periodistas, tomar partido en cuestiones partidarias, valga la redundancia, ideológicas, es decir, hacer un activismo partidario, a mí incluso me ofende, y yo en redes sociales lo exteriorizo mucho y me peleo mucho por eso, pero no me parece en absoluto un problema tomar partido en este tema, en el de estar o de intentar estar lo más cerca posible de los más excluidos de la sociedad. Y no es, espero que no me estén interpretando que me refiero a un acompañamiento lacrimógeno y a sacar historias. No, a lo que apelo y lo que trato de hacer yo son historias en las que trato de exprimir esa realidad y lo trato de contar lo mejor que pueda o que sé. Las limitaciones de trabajar en un medio como El Faro, claro que son muchas. El Faro, no nos engañemos, aunque hagamos un poquito de ruido a nivel de este tipo de foros o de líderes de opinión incluso, a nosotros no nos lee nadie de lo que yo con un cariño infinito llamo el bajo mundo, que es yo creo que es más de la mitad de la población salvadoreña que son los más vulnerables. Entonces, dicho eso, yo creo que incluso dentro de los medios que a todos nos cuesta menos etiquetar como los más reaccionarios y que son los que más incidencia tienen en la agenda, hay margen para la maniobra, hay margen para hacer un periodismo digno. Yo cuando recién llegado a este país, en 2001, metí 2 páginas sobre Monseñor Romero en el Diario de Hoy. Ahora ya con esto de tanto amor que hay por todos los lados, parece lo más normal del mundo, pero en 2001 yo logré colocar 2 páginas enfrentadas en un suplemento que me pusieron a editar de la zona oriental, que nadie supervisaba, y que por eso las colé, pero se puede, a lo que voy, más allá de la anécdota que estoy contando, hay margen, incluso dentro de los medios que en teoría todos poco nos cuesta ponerles el dedo como los mayores corresponsables de esta situación, hay un margen para la maniobra siempre que los valores del periodista se mantengan fuertes. O sea, esa lectura cuando se hace esa lectura de hay un sistema que sí o sí coarta la profesión, yo no me termino de sentir cómoda, y repito, he trabajado en el diario y en la prensa gráfica, porque creo que incluso creo que hay margen para la maniobra y para hacer un periodismo mucho más digno que el que se está haciendo en El Salvador, creo yo. Bueno, dejando el debate abierto, pero cerrando este conversatorio, quisiera agradecerles la participación de todas y de todos ustedes y que agradeciéramos también con un aplauso a Roberto, a Diego y a Sol. Y la cosa sigue.